buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a empezar mientras se van uniendo más compañeros suyos. Ok, la vez pasada nos quedamos, íbamos a empezar a ver lo que es el hueso etmoides. Ay, a ver. Ok, aquí lo tenemos, el hueso etmoides. Bueno, es un hueso un poquito complejo porque casi no lo podemos ver. No hay, en el laboratorio había un hueso etmoides desarticulado, pero creo que se perdió. Entonces lo único que tenemos del hueso etmoides son imágenes. Pero si lo describimos de una forma sistemática, es muy fácil comprenderlo. ¿Sí? El hueso etmoides presenta... Déjenme acomodar. Sí. El hueso etmoides para su estudio se divide principalmente en tres porciones. Una lámina vertical, una lámina horizontal y dos masas laterales. Así, ¿sí? De una forma muy escueta. ¿Ok? El hueso etmoides, en la parte de acá arriba, tenemos el cráneo, el endocráneo. Aquí estaría lo que es la lámina cribosa y esta sería la apófisis cresta de gallo. ¿Sí? Aquí por dentro, ¿sí? Esta zona serían las fosas nasales. Y una porción por aquí forma parte de las órbitas. Para que se den una idea, más o menos a qué nivel se encuentra el hueso etmoides. Se encuentra enclavado entre estas tres estructuras: endocráneo, fosas nasales y las órbitas. ¿Ok? Vamos a empezar a describirlo. Muy bien. Se sitúa inferiormente a la porción orbitonasal del hueso frontal. Aquí está desarticulado. Esto es el esfenoides, lo que se ve como en color morado. Lo que está en color amarillo es el etmoides. Y aquí podemos ver sus tres porciones. Una porción vertical, una porción horizontal, y de la porción horizontal se desprenden las masas laterales o laberintos etmoidales. Estas de aquí. ¿Okay? Para su estudio se divide en cuatro partes. Lámina vertical, ubicada en el eje medio del hueso, es este. Una lámina horizontal o cribosa, la cual cruza en su extremo superior al anterior. Y dos masas laterales o laberintos etmoidales. ¿Okay? La lámina vertical dividida en dos por la lámina horizontal, ¿sí? Más o menos a este nivel.
¿Ok? La porción que queda por arriba de la lámina horizontal se le conoce como apófisis crista galli o cresta de gallo, ¿sí? Viene a corresponder a la porción superior de la lámina horizontal. En ella se inserta la hoz del cerebro. Y la lámina perpendicular, es decir, lo que queda por debajo de la lámina cribosa, es esto, ¿sí? Se le conoce como lámina perpendicular y forma parte del tabique nasal. El tabique nasal está compuesto por esta lámina, por el vómer y el cartílago septal. Corresponde a la porción inferior que junto con el vómer forman el tabique nasal óseo. La lámina horizontal ya la conocen, es lo que seguramente ustedes ya han visto. También denominada lámina cribosa, se extiende de borde a borde en la escotadura etmoidal del frontal y en ella podemos ver los canales olfatorios. Atención con esto. Los canales olfatorios, la lámina cribosa no se encuentra, digamos, de una forma completamente recta, sino que hace esto, tiene este excavado. ¿Me explico? A esta curvatura se le conoce precisamente como canal, ¿sí? O surco olfatorio, ¿me explico? ¿Sí? Y los agujeros olfatorios son pues todos los agujeritos que lo perforan, ¿sí? Si lo viéramos en otra vista, pues se ve más o menos así. Aquí está en medio la apófisis cresta de gallo y la lámina cribosa se ve así. ¿Ok? Por los agujeros olfatorios pasan filetes olfatorios, es el primer par craneal. De estos agujeros se distinguen dos ubicados en la parte más anterior de la lámina cribosa. Son la hendidura etmoidal, pegada a la apófisis cresta de gallo, y el agujero etmoidal anterior, que se encontraría por aquí. ¿Sí? De todos estos hoyitos que vemos en la lámina cribosa, el más anterior y más grande es el que recibe esta denominación, agujero etmoidal anterior. No confundir con el conducto etmoidal anterior, ¿sí? Son dos cosas completamente distintas, ¿sí? El conducto etmoidal anterior se encontraría más o menos a este nivel. Lo que les mencionaba que cuando se inserta el frontal, se articula, forma el conducto etmoidal anterior y posterior, ¿sí? Por aquí pasa el conducto etmoidal anterior, ¿sí? Y el nervio que pasa por aquí se introduce en el agujero etmoidal anterior y desciende a fosas nasales. ¿Me explico? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Sí les quedó claro? ¿Sí? Ok. Ok, y como menciona aquí, por ahí pasa el nervio etmoidal anterior, ramo del nervio nasociliar, que es a su vez ramo del oftálmico o de 5-1. ¿Sí? Y el surco etmoidal, que discurre lateral al canal olfatorio. ¿Sí? Aquí lo tenemos. ¿Sí? Este es el conducto. Bueno, aquí es un canal o es un surco, pero cuando se articula con el frontal, lo cierra y forma el conducto etmoidal anterior y posterior, ¿sí? Y también completa estas semiceldillas, ¿sí? La cierra y forma cavidades neumáticas. Por aquí pasa el nervio etmoidal anterior, discurre aquí lateral a la lámina cribosa y llega al agujero etmoidal anterior, que es de todos estos agujeros el más grande y más anterior, ¿sí? Y por ahí desciende hasta fosas nasales. Muy bien. Los laberintos etmoidales o masas laterales están suspendidos de los bordes laterales de la lámina cribosa, como podemos ver aquí. ¿Sí? Están a los lados de la porción horizontal. Están localizados entre las cavidades orbitarias y las cavidades nasales.
Cada laberinto etmoidal puede compararse con un cubo muy irregular, aplanado de lateral a medial. Por lo tanto, si tiene forma de cubo, tiene 6 caras. Una cara superior presenta hemiceldillas, 2 surcos que forman los agujeros etmoidales ya vistos en el grueso frontal. Aquí estamos viendo la cara superior de las masas laterales o laberintos etmoidales. Cara anterior es la que nosotros estamos viendo aquí. Se articula con el hueso lagrimal y maxilar y solamente presenta hemiceldillas. ¿Sí? Aquí. ¿Sí? De hecho, este hueso es muy delicado. ¿Sí? Casi siempre lo que en un cráneo óseo, lo que persiste es básicamente nada más la lámina cribosa y la apófisis cresta de gallo. Todo lo demás, por lo general, se destruye. ¿Sí? Son laminitas muy, muy delgadas. Cara inferior es la que vemos aquí. Solamente es destacable una superficie articular para el cornete inferior y el borde inferior del cornete medio. ¿Sí? En las cavidades nasales, me voy a adelantar un poquito, hay generalmente 3 cornetes. 1, 2 y 3. ¿Sí? Y se nombran como cornete superior, medio e inferior. Los cornetes superior y medio corresponden al hueso etmoides. El inferior es un hueso completamente aparte, ¿sí? Que se articula con el etmoides. Cara posterior, solamente es destacable presente miceldillas que son completadas por el esfenoides. Y la cara lateral, que es la que podemos ver aquí, es cuadrilátera y lisa, forma parte de la parte media de la órbita. Esto que vemos aquí es parte de la órbita, ¿sí? Su pared interna, ¿sí? Es conocida como lámina papirácea, hueso plano o lámina orbitaria. Tiene esos 3 nombres, ¿sí? Lámina papirácea, hueso plano o lámina orbitaria. ¿Sí? Estos 3 nombres recibe esta superficie regularmente lisa. A esta superficie en particular, lo que les mencionaba, se denomina como lámina papirácea, lámina orbitaria del etmoides o también recibe el nombre de hueso plano del etmoides. Muy bien, la cara medial, la cara interna, de topografía irregular, forma la mayor parte de las paredes laterales de las fosas nasales. Es decir, ya estamos hablando de esta pared, ¿sí? Esta es la que acabamos de ver, la cara lateral, lo que forma parte de las órbitas, ¿sí? Las caras internas forman parte de las paredes de las cavidades nasales. Y ahí podemos encontrar el cornete o concha superior o de Morgagni, cornete o concha media, ¿sí? Estas dos, ¿sí? Y una apófisis unciforme. La apófisis unciforme viene siendo una prolongación, que es la que se va a articular con el cornete inferior. Eso es la apófisis unciforme. ¿Sí? Aquí podemos ver cornete superior, cornete medio y en algunas ocasiones se presenta un cuarto cornete. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, Rubier está representando ese cuarto cornete. ¿Sí? Y acá abajo, la apófisis unciforme, aquí va a llegar lo que es la concha o el cornete inferior. Aquí se va a articular con el etmoides, para completar en su totalidad la cara lateral de las fosas nasales. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta de etmoides? ¿Ninguna? No, doctor. Muy bien. Entonces ya se imaginaron dónde queda el hueso etmoides, dónde está ubicado, a qué nivel. Ok. Bueno. Entonces sigamos con el siguiente hueso.
Ok, permítame tantito. Ok. A ver, Jorge Eduardo, prenda su cámara. Jorge Eduardo. Ahí voy por ahí, güey, güey. Cuevas Venegas. Muy bien, a ver, Jorge. Cuevas, ¿verdad? Sí, A ver, dígame cómo se divide la mandíbula para su estudio. mandíbula. Sí, mandíbula. No me acuerdo. Yendo al frente, por favor. Así que chiste. Digo, pues revisando los apuntes, pues ¿qué mérito tiene? A ver, ¿qué se sabe de mandíbula? Bueno, a ver. Pues el cuerpo de la mandíbula Ajá, y las ramas de la mandíbula. ajá. ¿Qué detalles podemos encontrar en la cara anterior del cuerpo mandibular? En la cara anterior podemos encontrar lo que es el agujero mentoniano. ¿Qué más? Serían las uy, se me profe. No todavía dormido. Mm, espérenme. No, profe, la neta no. Ahorita no me acuerdo bien. ¿No? No. A ver. Bueno, vamos a ver la lista. A ver, esta zona está muy vacía. Andrea de Jesús Martínez, ¿sí está? Sí, A ver, ¿usted puede complementar lo que no pudo decir su compañero? sí. A ver, dígame. Eh, en la cara anterior del cuerpo tenemos la sínfisis mentoniana, la Ajá, línea oblicua externa, los agujeros ajá, mentonianos, ajá. la protuberancia mentoniana. Muy bien. ¿Y en la cara posterior? Tenemos las apófisis geni, que Ajá. son dos superiores para la inserción del músculo geniogloso y dos inferiores para el músculo genioioideo. Ujú, Eh, la línea miloioidea, ujú, mm, el surco miloioideo. ujú, muy bien. Tenemos mm, la fosa sublingual y Sí. submaxilar.
Submaxilar o mandibular o submandibular, ok. Martínez Martínez, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. A ver. Muy bien, gracias. Hernández Campos, sí está. Carlos Eduardo. Sí, aquí estoy. Ok. A ver, tocayo. Dígame qué detalles encontramos en la cara interna de la rama mandibular y en su borde superior de la rama. Mm, Ay, bueno, yo me acuerdo de las rugosidades. Sí, del interior, de la cara interna, ¿verdad? Sí, de la cara interna. Y las rugosidades, mm, el conducto ¿Rugosidades de qué mandibular. músculo? ¿Mande? ¿Rugosidades de qué músculo? Mm, Del pterigoideo lateral. No, interno. Ok. Ujú. Sí, el pterigoideo interno. Ok, muy bien. Mm, y el conducto dentario inferior. Ujú. Sí. mm, Era una, ay, ¿cómo? Língula, Língula, ajá. língula mandibular. Ujú. Ay, ¿Viste al frente? y, Ujú. y otra, la antilíngula. Muy bien. Y esos son todos los que me acuerdo. ¿Y Am, ¿Mande? del borde superior de la rama? Mm, es, ¿Viste al frente? Ujú. mm, ¿Viste al frente? Ujú. Ajá. Así, ándele. es, es el cóndilo, Sí, muy bien. la, am, ¿cómo? Escotadura sigmoidea Muy bien, sí, ya no me le falta una. y la Sí, eso. apófisis coronoides. Muy bien. Aquí le rezo a Santa Polonia. Sí. Ok. Ya le voy a rezar yo también a ella. Muy bien. Excelente. A ver. Mm, Rivera Castorena Esmeralda. ¿Sí está? Sí, profe. Sí. Ok. A ver, ¿qué le pregunta a usted? Mm, mm, ¿Cómo se divide el frontal para su estudio? Este, Vista al frente hacia la cámara. Así, eso, así. Hacia la cámara, hacia la cámara. Por más tentador que sea, con la vista al frente, por favor. no me acuerdo, profe. Bueno, ya acabaron los minutos de terror, los 10 minutos de terror. Entonces vamos a continuar con las clases. Huesos fenoides. Muy bien. Huesos fenoides. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Aquí lo tenemos, el hueso fenoides. Es un hueso complejo, pero lo he comprobado de buena manera que aunque les parezca un poco tedioso el dividir los huesos en la forma en la que yo se los doy, por experiencia propia les puedo decir que es la forma más sencilla para aprenderse los huesos, ¿sí? Para poderlos visualizar.
paradójicamente me parece más fácil que se lo aprendan así, ¿sí? Dividir los huesos en diferentes partes y estudiar una de sus partes por separado. Porque luego a veces nada más aprenderse los detalles que nosotros llegamos a ver, luego a veces suena, es un poquito más confuso. Y yo lo vi de primera mano cuando yo estuve de su lado. Cuando tuve anatomía general, igual vimos todos los huesos, vimos algunos detalles y sí se me complicaba visualizarlo, ¿sí? Ni siquiera cuando tuve topográfica lo vi al nivel que yo se los estoy dando. Yo, este curso, yo se los estoy dando de un curso completamente extracurricular que nos obligó el doctor Manuel González de Santiago a hacerlo, a leer Testí. Yo ese autor ni siquiera lo conocía hasta que salí de la carrera, ¿sí? Y muchas cosas las comprendí, ¿sí? De dudas que venía arrastrando desde anatomía y anatomía topográfica, las vine a despejar con él, que cuando estaba haciendo mi servicio, ¿sí? Y me ha resultado, me ha resultado muy bien en los cursos anteriores que he dado. He comprobado de buena forma que lo entienden más, que lo entienden mejor, ¿sí? Anatomía topográfica tenía un altísimo índice de reprobación. Era un filtrote en tercero, ¿sí? Ahorita creo que el filtro es en segundo con neuro, ¿sí? Muchos se quedan en esa. Pues en tercero todavía estaba topográfica. En mis tiempos, topográfica y neuro se estudiaban en el mismo semestre, ¿sí? Fíjense qué locura. Sí, qué bueno que ustedes la separaron, pusieron neuro y topográfica después, ¿sí? Entonces, pues sí, yo sé que es un poquito tedioso, pero si se los doy así es porque funciona, ¿sí? Aquí vemos el esfenoides. El esfenoides se divide principalmente en 4 partes. El eje, la parte más central, que viene siendo lo que es el cuerpo, presenta unas alas mayores, que son las que nosotros podemos ver más que sobresalen más en esta imagen, ¿sí? El esfenoides tiene una típica forma de murciélago, ¿sí? Las alas mayores son estas, ¿sí? Las que se extienden hasta acá, forman la parte más interna de las órbitas. Unas alas menores, unas pequeñitas que salen, son unas prolongaciones de formas triangulares que sobresalen del hueso, del cuerpo, y unas apófisis pterigoides que son las que están hacia abajo. Para su estudio, ya lo mencioné, se divide en cuerpo, alas menores, también reciben el nombre de orbitarias o apófisis ingracias, pero el término más común es alas menores nada más. Unas alas mayores que también reciben el nombre de magnae o temporales, porque forman parte de la fosa temporal, llegan hasta acá afuera, ¿sí? Y 2 apófisis pterigoides. Aquí lo tenemos, la típica forma de murciélago del esfenoides. ¿Sí? Aquí en la parte central tenemos el cuerpo. Estas láminas chiquitas son las alas menores, estas de aquí. Estas son las alas mayores, ¿sí? Y lo que se desprende hacia abajo son las apófisis pterigoides. Recuerden lo que les mencionaba de la fosa pterigoidea. Aquí está, miren, aquí el hueso está desarticulado y aquí tiene una parte que le hace falta. Esta parte es la que complementa la apófisis piramidal del hueso palatino. Muy bien. Cuerpo, vamos a ver los detalles del cuerpo. Algunos de estos ustedes ya lo conocen. Es irregularmente cúbico, por lo tanto presenta 6 caras. Una cara superior y encontramos lo que es el yugo esfenoidal o yugum esfenoidale, que es una superficie cuadrilátera y lisa. Ahorita les pongo una imagen. Proceso etmoidal del hueso esfenoides. Esto solamente se refiere a la parte que se articula con el etmoides. Limbo esfenoidal es una cresta horizontal que limita el yugo, es entre el yugo y lo que es el quiasma, el surco del quiasma óptico o prequiasmático. Después tenemos el surco prequiasmático, surco óptico, según un nombre más antiguo, según Testí. Tubérculo de la silla o tubérculo pituitario, que es el límite anterior de la silla.
la fosa hipoficiaria o silla turca, el dorsor de la silla o lámina cuadrilátera del esfenoides, así lo denomina Testí, que se continúa con el clivus. El clivus ya es un detalle del hueso occipital. Y las apófisis clinoides posteriores. Miren, aquí tenemos el proceso etmoidal, ¿sí? Obviamente en un cráneo articulado no se ve, ¿sí? Se continúa directamente. Y es pues la parte donde se va a articularse con el etmoides. Esta superficie, esto de aquí, es el yugum. Yugum o yugo, ¿sí? Este es el limbo esfenoidal, es una cresta que separa lo que es el yugo del surco prequiasmático o surco óptico. Aquí lo vemos, ¿sí? El tubérculo de la silla y ya más posterior está la silla turca o fosa hipoficiaria. Y las apófisis clinoides posteriores son estas. Hay unas apófisis clinoides anteriores que vienen siendo estas, pero corresponden a las menores, ¿sí? Clinoides quiere decir cama, ¿sí? Porque los primeros autores que empezaron a describir este hueso, la apófisis e hipoficiaria la comparaban con una cama pero de las antiguas, ¿sí? Yo creo que si han visto alguna imagen de, no sé, de alguna cama viejita, tenía unas, en lo que son las cabeceras, ¿sí? Tenía unos tubos largos, tanto adelante como atrás, ¿sí? Es por eso que a estas prolongaciones se les conoce como apófisis clinoides. ¿Sí? Porque recuerdan esas cabeceras, ¿sí? Esas prolongaciones grandes de las camas antiguas, ¿sí? Por eso se les llama clinoides. Apófisis clinoides anteriores y apófisis clinoides posteriores. Y ya el respaldo de la silla turca viene siendo lo que es la lámina cuadrilátera del esfenoides. Continuamos, en la cara anterior tenemos la cresta esfenoidal y también tenemos hemiceldillas. Ok. La cara inferior, presentamos la cresta, se presenta lo que es la cresta esfenoidal inferior, se articula con el vómer, de esta unión se forma el conducto esfenovomeriano medio, por donde pasa una vena, ¿sí? Pico del esfenoides, sitio de unión de la cresta esfenoidal anterior e inferior. A ver, déjenme les explico esto para que lo visualicen. Tenemos el cuerpo, ahí está muy chiquito. Tenemos el cuerpo y lo más destacable pues viene siendo la silla turca. Así más o menos. ¿Ok? Así grandota. Aquí en la cara anterior del cuerpo tenemos una cresta. Y en inferior también tenemos otra cresta. En esta cresta aquí se va a apoyar el vómer. Profe, ¿Sí? ¿puede ¿Y bajar aquí? poquito la cámara? ¿Perdón? ¿Puede bajar poquito la cámara? Para ver? ¿Así? Ah, sí, perdón, no se veía. Así. ¿Sí? Tenemos el cuerpo, silla turca, cara anterior, tenemos la cresta anterior y la cresta inferior. En la cresta inferior aquí va a llegar y se va a articular el vómer, ¿sí? Y aquí en la parte de atrás va a formar el conducto esfenovomeriano, ¿sí? Les voy a mostrar una imagen cuando veamos ya las prácticas en Netter y en Complete Anatomy. Y de estas dos crestas se unen aquí y van a formar un pico, ¿sí? Este es el pico de los esfenoides, ¿sí? Es lo que les estoy mencionando aquí. Pico de los esfenoides, ¿sí? Que es el sitio de unión de la cresta esfenoidal inferior, esta de aquí, y la anterior. Se unen y forman el pico de los esfenoides. También vamos a encontrar en esa cara, en la cara inferior, la apófisis vaginal de la apófisis pterigoides, ¿sí? Que es nada más viene siendo una laminita, ¿sí? Es importante que así se la aprendan para que sepan dónde ubicar el conducto palato-vaginal o faringio. Y por ahí pasa un nervio, es el nervio faringio de Vogt, que se desprende del ganglio pterigopalatino, que es dependencia del nervio maxilar, ¿sí? De 5-2, ¿sí? Entonces es un nervio que ustedes tienen que dominar, ¿sí?
Cara posterior corresponde a una superficie cuadrilateral y desigual, se une al occipital soldándose tempranamente y en un adulto por lo general ha desaparecido todo vestigio de articulación, formando lo que es una sínfisis, una sinostosis, una soldadura ya permanente, más o menos a este nivel. Aquí ya se une con el occipital, ¿sí? Aquí. ¿Ok? Incluso algunos autores no describen el occipital y el esfenoides por separado, le mencionan hueso esfeno-occipital, precisamente por esta unión tan temprana. ¿Ok? Y presenta dos caras laterales, de esta cara nacen las alas menores del esfenoides. Y aquí solamente es destacable este detalle, el surco del seno cavernoso. Vamos a la imagen anterior. Esto de aquí es el surco del seno cavernoso. Aquí. Ok, aquí vemos el esfenoides y puse esta imagen porque aquí se ve muy bien. Esta laminita que está aquí, esta de aquí, es la apófisis o proceso vaginal de la apófisis pterigoides. ¿Sí? Esta laminita. ¿Sí? Forma una tiendita, esta laminita se prolonga. Bien. Tenemos el cuerpo, esta sería una vista anterior, y de aquí se desprenden las apófisis pterigoides, su lámina externa, lámina interna, aquí en medio estaría la fosa pterigoidea, aquí incompleta, se complementa con la apófisis piramidal del palatino, tenemos la apófisis pterigoides del otro lado, y a este nivel tiene una prolongación, una laminita, ¿sí? Que es la que estamos viendo aquí en la imagen, aquí, esta laminita. Y por esta laminita le forma un techito a unos conductos, ¿sí? Estos conductos son los conductos palatovaginales o faringios, ¿sí? Porque ya a este nivel, aquí, donde estoy señalando, es la parte más superior de la faringe, en esta zona, ¿sí? Y vean, aquí esto que está en color rosita, aquí estaría el vomer, con sus alas, sus alitas del vomer, y en medio forma el conducto esfenovomeriano. Aquí. ¿Sí? Y a los lados, los conductos palatovaginales o faringios. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? No, profe. No, Muy bien. A ver. Hunt Díaz, ¿sí lo pronuncié bien? Hunt. ¿Sí está? ¿Dominicana? Hunt. ¿Dónde está? Señorita Hunt Díaz. ¿Está ahí? Ok. Profe, su micrófono no sirve. ¿Cómo? Su micrófono no sirve, profe. ¿No sirve su micrófono? Ok. Tiene que arreglar ese problema. Sí, porque tiene que participar. ¿Sí? Conéctese de un teléfono, de una laptop, que sí le funcione el micrófono. ¿Sí? Porque si no, no va a poder cubrir las participaciones. Muy bien. Continuemos. Entonces, ¿quedó claro lo que es el proceso o la lámina vaginal de la apófisis pterigoides? ¿No hay alguna duda? Entonces continuamos. Aquí está. Esta es Profe, la cara anterior del profe, cuerpo. Mande. o sea, básicamente la lámina vaginal va a ser esa laminita que nos va a cubrir los conductos palatovaginales. Así es. Sí, mire, de hecho Ok. aquí se ve, mire, aquí se ve mejor que mi garabato.
en esta imagen. Mire, esta es la cara inferior, esta es la apófisis pterigoides y de ahí tiene una pequeña prolongación. Mire, es esta. ¿Sí? Y le va a formar un techito. Aquí, donde está exactamente el punto rojo, estaría el conducto faríngeo o palatovaginal. Exactamente Ok. ahí. ¿Sí? Vale. Muy Muy bien, bien. gracias. De nada. Esta es la cara anterior. ¿Sí? Aquí solamente encontramos lo que es la cresta. La cresta esfenoidal anterior. Tenemos hemiceldillas, ¿sí? Ahí se va a apoyar el etmoides y las va a cerrar, ¿sí? Formando las celdillas etmoidales posteriores, ¿sí? Y aquí podemos ver la entrada, un hiato. Ese sería la entrada a los hiatos de los senos esfenoidales, ¿sí? Senos paranasales hay esfenoidales, etmoidales, frontales y maxilares, ¿sí? Tenemos estos 4 tipos, ¿sí? Del etmoides viene la mayoría. Del etmoides, como prácticamente el etmoides es, hagan de cuenta como si fueran pompas de jabón, las masas laterales, ¿sí? O la espumita, ya ves, nos lavamos las manos y se forman una gran cantidad de espuma, pues no son más que burbujas. Eso vendría siendo lo que es el hueso etmoides, o sea, las masas laterales viene siendo eso, ¿sí? Puras semiceldillas, ¿sí? Y van a ser complementadas arriba por el frontal y hacia atrás por el esfenoides y hacia adelante por el maxilar, ¿ok? Y esas celdillas se dividen en celdillas etmoidales anteriores, las que son complementadas por el maxilar, y posteriores, las que son complementadas por el esfenoides. ¿Me explico? Y lo que les mencionaba, la cresta esfenoidal anterior, al unirse con la cresta esfenoidal inferior, forman el pico. El pico estaría aquí. Sí, ahí, exactamente. Ahí donde está el puntito rojo. Ahí está, mire, aquí se ve mejor el pico. Cresta esfenoidal inferior, al unirse con la cresta esfenoidal anterior, forman lo que es el pico. Y miren, otra vista de los procesos vaginales. Sí, estas laminitas, es como una tienda de campaña de las antiguas, por así decirlo. ¿Sí? Cubren lo que son los conductos faringios o palatovaginales. Muy bien, sigamos con otra parte del esfenoides. Las alas menores orbitarias o apófisis ingrasias. Este ya es un nombre mucho más antiguo, ya está en desuso. Lo más común es denominársele solamente alas menores. Se desprenden del cuerpo a través de 2 raíces. Entre dichas raíces se ubica el agujero óptico. A ver, vamos a verlo. A ver si hay una imagen por aquí. No, creo que se ve mejor por acá. Sí, aquí se ve. Estas serían las 2 raíces. ¿Sí? Esta y esta. Y en medio de esas 2 raíces se encuentra el agujero óptico. ¿Sí? Muy bien. Para su estudio, las alas menores se presentan 2 caras y 2 bordes. Una cara superior que es endocranial y una cara inferior que forma la porción más profunda de las órbitas. El borde anterior se articula con el frontal, el borde posterior es libre y se continúa medialmente formando la apófisis clinoides anterior. ¿Ok? Vamos a ver. Déjenles pongo una imagen. De la órbita. Ah, aquí está. Miren. Esta es la cara inferior. Aquí la alcanzamos a ver. Sí, esto que vemos aquí es parte de las órbitas. ¿Sí? La parte más profunda está formada casi exclusivamente por el esfenoides. ¿Sí? Ya un poquito más adelante, aquí viene el maxilar, se articula y aquí forma lo que es el piso. El palatino se articula aquí y tiene su apófisis orbitaria que llega hasta acá arriba, en la parte más profunda de la órbita. ¿Ok? ¿Sí? Y en medio de estas alas, en las alas menores y mayores, encontramos la hendidura orbitaria superior o esfenoidal. Es esta. ¿Sí?
Las alas menores tienen dos bordes, un borde anterior y un borde posterior. El borde anterior, este que está aquí, se articula con el frontal y el borde posterior es libre. Aquí lo vemos, este es el borde posterior. ¿Sí? Pero este ya queda dentro del cráneo. Y por aquí alcanzamos a ver parte de la fisura orbitaria superior o esfenoidal. Aquí, esta que se ve aquí. Muy bien, continuemos. Alas mayores. Las alas mayores magnae o temporales presentan dos caras y dos bordes. Una cara cerebral o endocranial en su porción medial. En la implantación con el cuerpo distinguimos estos detalles. El agujero redondo, antes llamado redondo mayor, que da paso al nervio maxilar o 5-2. El agujero oval, que da paso al nervio mandibular 5-3, arteria meningia menor, y la vena del agujero oval. Y el agujero espinoso, que antes también se denominaba agujero redondo menor, da paso a la arteria meningia media y al nervio recurrente meningio de B3, de 5-3. ¿Sí? Inconstantes, estos a veces se presentan, a veces no. Tenemos en el laboratorio cráneos en donde presentan ya sea uno o el otro, o incluso hay un cráneo donde presentan los dos. ¿Sí? El agujero venoso de Vesalio, situado anterior y medial al agujero oval, y solamente pasa una vena que comunica la circulación venosa endocranial con la exocranial. Y el agujero petroso, que se encuentra medial y posterior al agujero oval, por ahí pasa la raíz larga del ganglio óptico o también llamado nervio petroso menor. ¿Sí? Esto se lo tienen que aprender. Obviamente distinguir los agujeros y qué pasa por cada agujero. ¿Sí? Vamos a verlos. Aquí está. ¿Sí? Cuerpo, alas mayores y donde se implanta el ala mayor en su base, encontramos los siguientes agujeros. Este es el agujero redondo. ¿Sí? Apréndanselo de adelante hacia atrás. ¿Sí? Agujero redondo, agujero oval, muy sencillo de ubicar, este alargadito, y agujero espinoso. Y aquí, Rubier nos está señalando también incluso los inconstantes. Este sería el agujero de Vesalio y este sería el agujero petroso. ¿Sí? Estos dos se pueden presentar o no. Los constantes, estos sí, siempre se presentan. Agujero redondo, agujero oval y agujero espinoso. Ahorita les voy a decir por qué se llama espinoso. Ok. Ok, esto ya lo vimos. Sigamos. Cara exocranial. Esta a su vez se subdivide en dos. Orbitaria y temporocigomática. ¿Sí? La cara orbitaria participa en la formación de la pared lateral de la órbita. Ya les mencioné qué parte es esta. Ahí, ¿dónde está? Esa imagen. Esta. Esta es la cara orbitaria. ¿Sí? Y la que se encuentra por fuera, esta que está aquí, es la temporocigomática. Ah, miren, aquí se ve mejor. Miren, cara orbitaria y temporocigomática. Sí, pero esto ya es por fuera. Muy bien. Su borde superior junto con la cara inferior del ala menor forman la hendidura orbitaria superior o esfenoidal. ¿Sí? Por donde pasa, esto también se lo tienen que aprender, aparte de ubicar la hendidura orbitaria superior, tienen que aprenderse que pasa por ahí. Pasa el par craneal 3, 4, 6, 5, 1 y la vena oftálmica. ¿Sí? Su borde inferior junto con el borde posterior superior de la apófisis piramidal del maxilar forman la hendidura orbitaria inferior o esfenomaxilar.
que da paso a venas del plexo pterigoideo y nervio cigomático. El nervio cigomático viene del nervio maxilar y en ocasiones es atravesada por la vena oftálmica inferior. ¿Ok? Esto se lo tienen que aprender. Ok, miren, aquí aún vamos a hacer una pequeña pausa. Miren, aquí pasa, pues obviamente, los nervios que van a inervar los músculos extrínsecos del ojo. Eso tiene mucho sentido. El 3, el 4, el 6 y el oftálmico, ¿sí? 5-1, que va a dar sensibilidad y aportar otro tipo de inervación. Y la vena oftálmica, pero ¿por qué no hay arteria oftálmica? ¿Por dónde pasa la arteria? ¿Por dónde pasará la arteria oftálmica? Del cráneo al ojo, ¿cómo llegará la arteria oftálmica? ¿Por dónde tendrá que pasar? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien? Mauricio, ¿usted sabe? No, ¿Se le ocurre por dónde? Si no pasa por la hendidura esfenoidal, entonces ¿por dónde chingados pasa la arteria oftálmica? pues junto con el nervio 2, el ¿Y par por dónde craneal pasa 2. el nervio 2? Va bien, va bien. Profe, ¿es por el conducto óptico? Así es por el conducto óptico. ¿De la Cruz? Sí. Ujú. Sí, es algo curioso. Es pregunta de examen, ¿eh? Esa. De nada. ¿Sí? La arteria, así como bien dijo su compañera, pasa por el conducto óptico y la vena pasa por la hendidura esfenoidal. ¿Ok? No se vayan a confundir. Es de las pocas ocasiones en donde la arteria y la vena no pasan por el mismo sitio. ¿Sí? Porque casi siempre ustedes lo han visto, leído, cuando llevaron anatomía general, que por lo general el paquete neurovascular, llámese dentario inferior, llámese maxilar interna, pues casi siempre los nervios que la acompañan a los vasos, a los grandes vasos, ya sea arteria o vena, se llaman igual. Este es un caso particular. La arteria y la vena no pasan por el mismo lugar. ¿Sí? Muy bien, sigamos. La cara temporocigomática, por si no fuera poco, todavía se subdivide. ¿Sí? O sea, chingada madre. Todavía complicar más. O sea, ni modo, así es. Pero es que lo tienen que ver así porque solo así le van a entender. ¿Sí? Se subdivide en dos porciones, una superior o temporal y otra inferior u horizontal o cigomática. Dicha subdivisión, esto es pregunta de examen. La división de esta cara temporocigomática está dada por la cresta infratemporal o esfenotemporal. ¿Sí? En su extremo anterior hay una saliente lateral e inferiormente denominado tubérculo esfenoidal. Esto ya no le hagan caso. Esto es de competencia, pero para el neurocirujano. Punto de referencia para ubicar al nervio maxilar. ¿Sí? Si el neurocirujano quiere ablacionar el nervio maxilar, tiene que palpar, tiene que ubicar el tubérculo esfenoidal. ¿Sí? Que al ubicarlo por ahí, así, mete su dedito ahí, y donde le pica, ahí encontré la cresta, y va a palpar toda la cresta, y donde sienta más la cresta, una saliente más pronunciada, ese es el tubérculo esfenoidal. Entonces ahí tiene que trepanar para poder llegar al nervio maxilar y cortarlo. Este es un tratamiento extremo para pacientes que tienen neuralgia del trigémino, ¿sí? Donde ya llegaron al pico máximo de carbamazepina, que es lo único que les quita ese dolor, y pues el último recurso es cortar el nervio, van a perder sensibilidad de la cara, pero es preferible no sentir la cara a estar sintiendo dolor constantemente, ¿sí? Esto es un detalle para neurocirugía, para nosotros no.
¿sí? Pero la cresta, esa siempre la pregunto en examen práctico, en examen teórico, siempre esto es pregunta de examen, ¿sí? Déjenles explico qué onda con esa cresta. Las alas mayores, como ya les mencioné, se dividen en cara endocranial y exocranial. Y a su vez la exocranial se divide en dos. Cara orbitaria, lo que va a formar parte de la órbita, y la cara temporo-cigomática. ¿Sí? Y la cara temporocigomática a su vez se subdivide. Ahorita voy a dibujar la cara temporocigomática. Tenemos la cara temporal. Bueno, en realidad no es tan así. A ver otra vez. 5 minutos. Explico esto y terminamos. Viene la cara temporal y aquí empieza la cara cigomática. ¿Sí? Esta es la porción temporal y esta es la porción cigomática. Y aquí, esta crestita que se forma, esta es la cresta infratemporal o esfenotemporal. Esta cresta se forma porque en esta superficie se inserta el músculo más temporal. Y aquí, en esta porción, se inserta, se origina el músculo pterigoideo lateral. ¿Sí? Entonces, estos músculos labran esta cresta. ¿Ok? Si el paciente aprieta, tiene fuerte los músculos de la masticación, sobre todo este y este, la cresta va a estar muy desarrollada. Pero si es flácida, si tiene una musculatura flácida, apenas si se va a notar esa cresta. ¿Sí? Así es como se forma esta cresta. La cresta es fenotemporal o infratemporal. ¿Ok? Profe, Dígame. dijo músculo temporal y músculo pterigoideo, ¿es el interno o el externo? El externo. Externo o lateral. ¿Sí? Miren, aquí lo tenemos. ¿Sí? Aquí tenemos la cara exocranial en todo su esplendor. Cara exocranial que a su vez se subdivide en dos, aunque pues en realidad se subdivide en tres. Esta es la cara orbitaria, ¿sí? Esta es la cara temporal y esta de acá abajo es la cara cigomática u horizontal, porción horizontal. Y aquí en medio, vean, aquí está la cresta. La cresta infratemporal o esfenotemporal. ¿Sí? Y la porción más saliente aquí, por ejemplo, si se ve, este es el tubérculo esfenoidal. ¿Sí? No confundir con pico esfenoidal, no confundir con espina del esfenoides, no confundir con tubérculo del esfenoides. Son cosas completamente distintas. ¿Sí? Nos falta ver la espina, pero la espina ya la veremos el día de mañana. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta? No, gracias. ¿No? Ok. Entonces, nos vemos el día de mañana. Pues ahí les encargo que lean, machetito, machetito, machetito. Es la única forma de poder aprenderse todos estos detalles. No hay otra. ¿Sí? Dedíquenle, no le dediquen mucho. Con 10 minutos, 15 minutos es más que suficiente, pero que lo entiendan. No que lo memoricen, entiéndanlo. ¿Sí? La forma de aprender anatomía es como aprender a andar en una ciudad, en una nueva ciudad. Sí, cualquiera de ustedes, no sé, de Aguascalientes, o bueno, o incluso si son de otro lado, ¿sí? Cuando llegan a una ciudad, no se van a aprender el mapa completo de la ciudad, ¿verdad? Es un despropósito. La única forma de aprender a andar en la ciudad, pues es salir y perderse, ¿sí? Andy, salir y andar por las calles. Ah, mira, esta calle desemboca acá. Ah, mira, si me voy por aquí, llego al mismo lado o puedo agarrar otra ruta. Esa es la forma, es la misma forma que nosotros podemos aprender anatomía. No memorizar, no memoricen, eso es un despropósito, no van a poder. Es como aprender, pues como quererse aprender el mapa completo de una ciudad. ¿Sí? Bueno, habrá gente que sí pueda, ¿no? O sea, pero son
supradotados, ¿no? Pero para la gente normal, o sea, bueno, gente así, pues en promedio, pues no se va a poder, ¿sí? Entonces es un consejo que les doy, ¿sí? Aprendan anatomía como si quisieran andar en una nueva ciudad, ¿sí? Solamente leyendo, viendo, vean atlas, ¿sí? Las presentaciones, pues obviamente ahí se describe todo, pero va a ser cansado, ¿sí? Yo les recomiendo que agarren el Netter y se pongan a ojearlo, ¿sí? O agarren otro atlas. El Netter es el más común, es el que yo considero que el más completo, ¿sí? Así se les va a hacer más fácil aprender este curso, ¿sale? Bueno, pues nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Gracias. 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 Adiós. Gracias.